Está pasando que hoy es un día muy, pero muy importante. Van a escuchar seguramente pronunciamientos de personalidades no solo de la Argentina, sino también del mundo. ¿Por qué? Por la causa Cuadernos. Y me importa contarles por lo menos un título que es el que engloba lo más importante. Estamos hablando de una causa por corrupción que sucedió entre 2013 y 2015, o sea, durante muchos años. Y estamos hablando de funcionarios con cargos muy importantes en el gobierno nacional que recaudaban dinero, en algunos casos para las campañas políticas, en otros casos o simultáneamente para enriquecimiento ilícito personal. Todos los funcionarios son importantes, han sido importantes en la Argentina y a la vez la recaudación provenía de empresarios de la construcción, de la energía, del transporte, grandes empresarios que ¿por qué ponían la plata? Porque querían contratos con el Estado, contratos nuevos o extensiones del contrato. Dicho esto, es importantísimo a partir de los cuadernos de Oscar Centeno que este juicio se esté llevando adelante y que hoy empiece. A ver si tenemos imágenes de lo que está pasando. Ahí está. Ahí estamos viendo que empezó este juicio, la importancia que tiene el juicio y va a, digamos, mandar hoy Laura este tema, porque es importante para el país, yo creo que para la región también, y porque se van a conocer muchos detalles, a pesar de esto que dijo Cristina Fernández de Kirchner, sí, de que es un show. Porque los empresarios también son muy importantes, ¿no? ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de empresarios de primerísima línea, María Laura. Estamos hablando, por ejemplo, de Ángelo Calcaterra, de IEXA, que te recuerdo, Ángelo Calcaterra intentó trasladar esta causa a la justicia electoral diciendo que se trataba de aportes de campaña. Una maniobra que finalmente no prosperó porque la Cámara de Casación Penal la desechó. Pero estamos hablando, como te decía, de empresarios muy importantes, entre ellos Aldo Roggio, un empresario que ha participado y participa de muchas contrataciones con el Estado. El financista Aldo Ducler, en fin. Son un montón, y son todos muy conocidos. 67 empresarios. Vamos a nombrar algunos de los 67 empresarios. Laura nombró a Ángelo Calcaterra, nombró a Aldo Roggio, pero también está Roberto Barata, también, bueno, como funcionario. Claro. A ver, Ernesto Clarence como... Ernesto ¿no Clarence, como Juan Carlos empresario de Goicoechea de Isolux, Hugo Dragonetti de Pendile. Bueno, esos son los principales, los que están más apuntados. Se está estimando que la pena que les podría caber eventualmente, una vez que culmine el juicio, que estamos hablando de un juicio que podría demorar, como recién decía Gustavo, 4 años, ¿no? Va a ser un juicio muy largo, pero se está hablando de una pena mínima de 1 año y medio de prisión, eventualmente hasta 4 años, o 6 años y medio. Lo cierto, María Laura, es que lo que estamos viendo ahora es la lectura de la acusación, ¿no? Y esto va a demandar bastante tiempo. ¿Por qué? Porque las audiencias van a ser una sola vez por semana hasta marzo. Van a ser todos los jueves y de acá hasta fin de año solamente se van a abocar a la lectura de la acusación. ¿Vos te imaginás el tamaño del expediente, ¿no? Esto es muy importante lo que estás diciendo, Gustavo, cuando quieras te sumás, pero quiero tener la imagen esta todo el tiempo, por favor. Es importante lo que dice Laura, imagínate lo que es la causa, la cantidad de cosas que están en la acusación, si se necesitan un montón de días para leerla. Tenés 87 acusados. 87 acusados. 87 acusados en total. Entre funcionarios y empresarios, exacto. 441 testigos. 540 hechos descritos por Oscar Centeno en 8 cuadernos donde él lleva dinero por el cobro de coimas, la lleva al departamento de Uruguay, o se las entrega al secretario de Abel Medina. El departamento de Uruguay, que explica Gustavo, es el departamento de Cristina Fernández de Kirchner. Llevaba la plata... Donde no vivía ahí. Al departamento donde es dueño Cristina y Néstor Kirchner. Ahí llevaba los bolsos de dinero. ¿Y sabés quién lo recibía? Daniel Muñoz.
y los recibía Daniel Muñoz. Así era como alguna de la operatoria que mostró, contó Centeno, está en su cuaderno. Pero estamos hablando, a ver, para que quede claro, de coimas, de corrupción, de plata para la campaña, de plata para enriquecimiento. Todas estas ventanitas que están acá y que estamos viendo, Gustavo, ¿quiénes son? Son los jueces, secretario del tribunal, la fiscal, defensores. Pero esta es una pantalla. Hay dos pantallas más todavía con el resto. Hay más personas. Exactamente. Pero entra esto, al ser por Zoom, este mosaico entra solamente en una pantalla, pero acá hay más. Acá no están todos los acusados. Y en un momento el presidente del tribunal le llamó la atención a los acusados para decirles que se pongan en la misma pantalla que los abogados defensores, porque, por ejemplo, Cristina Kirchner estaba corrida al costado. Entonces digo, no, amplíen la cámara, porque en la primera audiencia tiene obligación de estar presente. A ver, lo que están viendo al abogado Beraldi, porque se lo ve claramente sobre la derecha de la pantalla. Si cuentan, es el segundo cuadradito desde arriba. Ahí está el abogado de Cristina. Hace un ratito, no sé si tenemos la imagen, estaba Cristina a su lado. Se supone que ahí debería estar en el mismo lugar, que está en la misma oficina. Exactamente, en el mismo espacio físico, María En el mismo espacio físico. Cristina tiene que escuchar todo efectivamente, esto. ella está acusada de ser la líder de una asociación ilícita, aunque hay que decirlo, María Laura, en el expediente por ahora no hay una prueba directa que la incrimine justamente directamente a la expresidenta. ¿Por qué está entonces? Está porque, por lo que decía Gustavo recién, porque en los registros que hacía Centeno justamente se recogía que el dinero de las coimas iban a los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner, como así también a la Quinta de Olivos y al despacho en la Casa Rosada. Y es allí donde de alguna manera se sospecha que el dinero iba directamente hacia el matrimonio presidencial, pero concretamente no hay una prueba directa que la incrimine. Eso seguramente va a ser parte de los argumentos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de los principales estudios de abogados que están participando de este juicio, ¿no? Y que van a plantear infinidad de nulidades. Entre ellos van a insistir con la nulidad de los cuadernos en sí mismos, ¿no? O sea, cuestionando la autenticidad de los cuadernos, cosa que ya ha sido desechado en instancias inferiores. Pero que puede volver a aparecer. Exactamente. Porque hay tantos acusados que, claro, los abogados de los diversos acusados entiendo que van a empezar o van a seguir interponiendo recursos Así y recursos Van a y plantear recursos. nulidades. ¿Perdón? Se llama planteo de nulidades. Y eso va a ocurrir una vez que terminen la lectura de los lineamientos de la acusación, que tiene 610 páginas. Va a demorar casi un mes en terminar de leer la acusación. Esos planteos se van a hacer en esa oportunidad. Algunos seguramente van a ser resueltos por el tribunal en el momento y otros seguramente se van a posdatar para el final del debate. Correcto. Bueno, estamos hablando de nombres importantes. Yo les nombraba a Barata, pero también puedo nombrarles a José López. Son estos Julio nombres Devido. Julio Devido, Claro. los que nos resuenan de los gobiernos de Cristina Kirchner, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y también del gobierno de Néstor Kirchner? Claro, porque fueron todos funcionarios. Julio Devido fue principal funcionario de Néstor Kirchner, ministro de Planificación. José Barata, mano derecha de Julio Devido. José López, ex secretario de Obras Públicas, que también está implicado en este juicio. Esos son los más importantes. Esos son los más importantes para todo el país. Es un sacudón este juicio porque es algo muy esperado, porque hay una demanda de la gente, lo vamos a hablar ahora con Facundo Nehamkin en cuanto pueda acompañarnos, que es una demanda de la gente del tema de la corrupción y está entre los temas que están más arriba, ¿no? Son más importantes para la gente, está entre la demanda más importante en el país y porque avisoro que va a haber muchísimos pronunciamientos en relación a que empiece este juicio, más allá que lo que estamos viendo son las declaraciones de Cristina. Por supuesto, Cristina está en contra de este juicio, está en contra de que suceda y
interpondrá todas las nulidades posibles. Y quiso frenar el juicio, tal cual, recusando a los jueces. ¿Te acordás, Gustavo, cuando decía que eran fotocopias? Exactamente. Que eran fotocopias tratando de desnaturalizar la prueba. Tal cual. Hay 4 jueces, María Laura. Fíjate en la parte superior de la pantalla. Sí. Está el tribunal y aparecen son 4 jueces. ¿Por qué? Porque Néstor Costabel es el 4 juez, es el suplente, pero que tiene, como va a ser un juicio largo, se designó un suplente, tiene la obligación de estar en la audiencia también. Claro. Y otro detalle no menor, los cuadernos de Centeno, son 8 cuadernos, fueron el eje troncal o la base de la acusación, pero todos y cada uno de las cuestiones y los actos que Centeno consignó en esos cuadernos fueron confirmados por la tecnología, los cruces telefónicos y la geolocalización de los celulares de todas y cada una de las personas que él nombró en los 540 actos que se están a punto de comenzar a juzgar. Bueno, nos vamos a tener que acostumbrar, Laura, a esto, a presentación de nulidades, presentación de distintas cuestiones, sí, ¿no? Exactamente. Por eso se dice que va a ser un juicio por demás largo, pero es un juicio emblemático, María Laura. Es el juicio más importante, digamos, creo que no exagerar, un juicio por corrupción el más importante de la historia, ¿no?, de nuestro país. Después, Cristina Kirchner tiene que afrontar otras 2 causas, claro, ¿no? Porque está el tema de Otesur Los Sauces. Otesur Los Sauces y el tema del tratado con Irán. Así que esto forma parte de la larga trayectoria que hoy está transcurriendo Cristina Kirchner en materia judicial. Ahora sí, le voy a pedir a Facundo una opinión sobre esto que está empezando. Es la lectura de cargo. Facundo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Estamos María Laura? viéndolo por Zoom y creemos que esto es algo realmente que no iba a pasar. En principio era muy difícil porque había y hay un montón digamos, de tropezones que tiene este juicio, de las nulidades, de pasarlo a otro fuero, etcétera. Pero creo que esto va a ser muy importante. Más allá de lo que dice Cristina, que entiendo que ya lo sabés, ahí lo tenés, sino de que es una opereta judicial, que es un show mediático, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de esto? No, bueno, en principio no tengo conocimiento en profundidad de cómo se está desarrollando el acontecimiento. Pero en relación a lo que le pasa a la gente, ¿no? Por eso, más allá de lo que uno está viendo por cómo lo están informando los medios de comunicación, son esas famosas mega causas que tienen muchísimo impacto en términos de lo que la sociedad está viendo. Ahora, yo no me olvido que en el orden de preocupaciones de la sociedad argentina, justamente a partir del gobierno de Milei, a partir del 6º, 7º mes empezó a cambiar el orden de prioridades, la inflación pasó al lugar 4º, 5º, lo cual debería habernos dado un indicador de que quizás a Milei no le iba a ir tan mal en la elección si había logrado pasar algo tan significativo para el conjunto de la sociedad a un lugar tan irrelevante, pero la contracara de eso fue la llegada al primer lugar de la preocupación por la corrupción. Hoy la principal preocupación de los argentinos es la cuestión vinculada con la corrupción, que ahí se combinan 2 tendencias. Están quienes se preocupan por la corrupción histórica más vinculada quizás al peronismo, en el hemisferio no peronista, y están en el hemisferio peronista los que ven con preocupación algunos de los escándalos en los que estuvo involucrado el gobierno, ¿no? Caso Libra, caso Spanuolo y demás. Entonces, bueno, este juicio aparece justo en ese contexto y en este momento. No digo que aparece casualidad, estoy diciendo se da y se desenvuelve justo en ese contexto, así que me imagino que va a concitar la atención de la sociedad, aunque el formato es bastante poco amigable para que concite la atención de la sociedad, porque ahí uno ve cuadraditos, cuadraditos, cuadraditos y es muy difícil distinguir. Claro, pero sí la información que la información fluye, las declaraciones, lo que se vaya interponiendo, que lo veníamos conversando acá, todo lo que interpongan para intentar que no siga el juicio, digamos, empieza a estar en la conversación de una manera definitiva, porque bien dijo Gustavo y Laura, los dos, que esto va a durar 4 años aproximadamente. Eso es lo que dicen los expertos, pero ¿no? es importante lo que yo te preguntaba antes que te sentaras casi, que estabas por ahí. Te decía, está entre los primeros lugares. Vos estás diciendo, es primer lugar. No, está en primer lugar, sí, es la principal preocupación. Bueno, por supuesto, no es como era la inflación en el final del gobierno de Alberto Fernández,
que el 58% de la sociedad decía el problema principal es la inflación. La corrupción compite en el podio con otros temas. Compite con el desempleo, o la preocupación por el desempleo, compite por la preocupación por llegar a fin de mes, compite con la preocupación por la seguridad. Sí. Lo que salió del foco es la inflación. Sí. Y eso abre otra agenda, ¿no? Otra agenda de preocupaciones y la corrupción está ahí. Ocupa los primeros lugares. ¿Por qué sentís? ¿Qué es lo que vas viendo en relación de la evolución de la corrupción hoy? Que es un tema, es el tema del día, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente con el tema de la corrupción? Porque antes y durante mucho tiempo, más allá del tema de la inflación, no era el primero de los temas. Bueno, tuvo momentos, ¿no? Tuvo momentos. Si vos pensás los finales del segundo gobierno de Cristina, la preocupación de la corrupción, cuando llega Juntos por el Cambio al gobierno, la preocupación sobre la corrupción era uno de los temas principales. Bajaba o subía de acuerdo al mes, con inseguridad sobre todo, pero era uno de los dos temas principales. Es decir, ha tenido, la corrupción tiene etapas. En los 90, durante el gobierno de Menem, fue sobre todo en el segundo gobierno de Menem, se convirtió en un tema de muchísima preocupación y ocupaba uno de los puestos principales. Es decir, depende del contexto, depende del momento. En mi opinión, a ver, vos no podés dejar de entender la llegada de Javier Milei al poder como un outsider con el rechazo que la sociedad tiene por el sistema político en su conjunto y la asociación de ese sistema político con la idea de que son una casta, como bien la etiquetó el actual presidente, que fue parte de esa narrativa lo que le permitió llegar al poder, una casta que vive de la gente. En ese vivir de la gente se mezclan privilegios normales, voy a decir entre comillas, que puede tener cualquier funcionario público que no tiene una persona que hace un Rappi, por ejemplo, no sé, tener un sueldo a fin de mes, o tener una secretaria, o tener que le pague el celular, o otro tipo de beneficios que están en el límite de lo legal o que pueden estar en el límite de lo legal. Y entonces la sociedad estima que la dirigencia política es corrupta. Ahora, tampoco hay que dejar de decir, porque eso es importante y creo que esto es lo novedoso, además de este caso, la cantidad de empresarios que hay involucrados. Sí, sí, lo hemos dicho. Digo, yo porque yo llegué recién, María, déjame, quiero señalar porque digo, lo novedoso. Son un montón y son nombres muy importantes. Muy importantes, muy poderosos. O sea, lo novedoso, a ver, políticos por causa de corrupción han ido a juicio, se los ha juzgado. Cristina está detenida por una causa de corrupción. No es tan común que los empresarios también participen en este tipo de juicio. Creo que eso le da a esta causa además un cariz mucho más excepcional y mucho más atractivo en términos comunicacionales. El punto que los empresarios o un grupo importante de empresarios intentaron hacer un pago para evitar el juicio. Sí. ¿No? Un pago millonario, además. Un pago multimillonario. Y eso fue desechado también por la Fiscalía y después por los tribunales. O sea que están los 67 empresarios hoy en esos cuadraditos afrontando por primera vez y sentados por primera vez en el banquillo de los acusados. Y además, como dijiste, que me parece esencial, ellos propusieron pagar, imagínense lo que es el escrache que es para estos grandes empresarios estar involucrados en este juicio. No quiero dejar de, por lo menos, tener una opinión antes de mostrarles otras cosas que están pasando en la Argentina, y es la de algún constitucionalista. Y alguno, cuando decimos alguno, pensamos siempre en Diego Ernesto primero, porque él además aparece en X hablando de la importancia de este juicio. Diego, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, María Laura? ¿Bien? Muy bien, me interesa saber por qué para vos hoy es un día tan importante. No, a ver, creo un poco lo que decía Facundo, ¿no? Y recién Laura. Me parece que cuando vos hablás, tomás la Constitución y te habla del delito de corrupción, el artículo 36, que es un delito constitucional, siempre hablamos de los políticos, ¿no? Y en esta instancia aparece la pata de quien impulsa al político a cometer el hecho de corrupción, que es el empresario. Yo creo que en esta instancia no vas a tener un testaferro como fue en el caso Vialidad, donde aparecía una persona que inventó una empresa en 2 minutos y empezó a ganar licitaciones y empezaron a redireccionar las licitaciones, sino acá apareces quien el que pone el dinero, que es un empresario, y ese empresario que a partir de los cuadernos de Centeno quedó al descubierto cómo funciona todo el mecanismo y el entramado de corrupción, ¿no? Que normalmente siempre nos quedamos con
con el simple hecho de que ahí está el político corrupto, ¿no? Bueno, ahora tenemos al empresario que lleva adelante la comisión del delito, ¿no? Es decir, me parece que es interesante, es decir, está en la mitad del Código Penal casi que le tiran por la cabeza en la acción, pero me parece que en esta instancia aparece la pata más importante, que es la que siempre tenemos la duda y nunca sabemos qué pasa, porque en los Estados Unidos cuando se habla de corrupción se habla del famoso under the table, ¿no? Es decir, por debajo de la mesa. Bueno, en esta instancia, piedra libre para todos los empresarios que pusieron plata para poder ganar una licitación. Sí, me parece que se los va a nombrar tantas veces y durante tanto tiempo que es muy fuerte para la Argentina esta novedad. Sí, no, por eso, me parece que por eso este juicio me parece que es un quiebre también en el tema de los procesos penales, porque vuelvo y reitero, es decir, siempre hablamos de los políticos, nunca hablamos de los empresarios. Y lo que decía, creo que recién fue Laura. Ah, Laura. Es decir, o vos, no sé quiénes fue lo que dijeron, es decir, tan desesperados están los empresarios, ¿no? Es decir, que eso afecte su honor y buen nombre, que llegaron a ofrecer dinero para tratar de que no se ventile este juicio público, que obviamente ahora todos tenemos, como en el caso de Vialidad, la posibilidad de acceder al mismo por el canal de YouTube, donde vamos a poder ver todas las declaraciones, las pruebas, todo lo que hace al proceso judicial. En total 13 millones de dólares ofrecieron los empresarios en total. ¿Todos juntos? Todos juntos, 13 millones de dólares para esquivarle justamente este juicio. No lo lograron y por eso hoy los podemos ver enfrentados, digamos, frente a los jueces, ¿no? Y la cuestión acá, efectivamente, es qué va a pasar de ahora en adelante con la obra pública de estos mismos empresarios que siguen participando en licitaciones, ¿no? Digamos, ahí está el tema. Quizás este juicio sirva para escarmentar a muchos, ¿no? Vamos a ver, ojalá sí sea. Ojalá. Bueno, pasan otras cosas simultáneamente en la